Mercy Witherspoon entrecerró los ojos mirando el reloj de la tienda vacía. 22:30, mucho más tarde de lo habitual. Se frotó los ojos cansados y se quitó lentamente las gafas de seguridad. El taller de ensamblaje de precisión estaba en silencio. Solo se oía el zumbido de los compresores a lo lejos, nunca silenciosos, ni siquiera de noche. La planta de Albion Mechanics, que ocupaba casi una cuarta parte de la pequeña St. Albans, nunca paraba del todo. Apagó las luces de su despacho, un cubo de cristal que daba a la planta de producción. Desde allí veía a sus subordinados ponerse a trabajar cada mañana, ensamblando componentes de precisión para sistemas de riego y cosechadoras. 18 años en esta fábrica son casi la mitad de su vida. Jens, el vigilante nocturno, la saludó con la cabeza al pasar por delante de la portería. Hoy hay retraso, SRA. Witherspoon. ¿Problemas con el lote canadiense? Tuve que reconfigurar el banco de montaje para la unidad GR400. Alguien pidió material de grosor equivocado. Sonrió, sin mencionar que ese Woody era su propio marido, Garrett, el jefe de suministros. Lo terminaremos mañana. Salió al aparcamiento, casi vacío a esas horas, solo unos pocos coches del turno de mantenimiento nocturno. Su viejo Ford azul estaba en la esquina más alejada. 15 minutos de camino a casa, una ducha caliente y por fin podría relajarse. Mercy estaba demasiado cansada para pensar en que Garrett probablemente ya estaría dormido y ni siquiera se preguntaría dónde estaba. Hacía tiempo que su matrimonio se había convertido en una coexistencia de dos casi extraños que se cruzaban de vez en cuando durante la cena. La carretera estaba desierta. Los faros arrancaban de la oscuridad del asfalto mojado por la lluvia primaveral. St. Albans dormía tranquilamente. Las ventanas de las casas estaban en su mayoría a oscuras. En una ciudad pequeña que vive del zumbido de las fábricas, la mayoría se acuesta temprano. Giró por Lime Street. Su casa de 2 plantas era la quinta de la esquina, una estructura de ladrillo rojo poco llamativa, con un pequeño jardín delantero y un porche. La casa que ella y Garrett habían comprado hacía 13 años, poco después de su boda, cuando a ambos les parecía que solo les esperaba la felicidad. Mercy había trabajado entonces como capataz en la línea, y Garrett era un prometedor director de logística. Se sorprendió al ver luces en las ventanas del salón y un Honda blanco desconocido aparcado en la entrada. Eran casi las 11 de la noche, un poco tarde para los huéspedes en plena semana laboral. El cansancio fue sustituido de repente por la ansiedad. Garrett había llegado cada vez más tarde al trabajo en los últimos meses, alegando problemas con los proveedores. Pero hoy su coche estaba aparcado en el aparcamiento. Abrió la puerta en silencio con la llave. Del salón llegaban risas y tintineo de vasos. Mercy se quedó helada en el pasillo cuando oyó una voz de mujer. ¿Y qué decía? Que tenía que comprobar las gafas. La voz de Garrett sonaba inusualmente animada. ¿Te lo imaginas? 15 años en la misma tienda y sigue sin poder tomar una decisión sin hacer comprobaciones interminables. Pobre Garrett. La voz de la mujer se hizo más grave, con una notable intimidad. ¿Cómo puedes soportarlo? Una esposa aburrida. A Mercy le dio un vuelco el corazón. Era una voz que había reconocido. Odelia Pruitt, la nueva empleada de recursos humanos. 32 años, pelo rojo brillante, manicura siempre impecable y faldas demasiado cortas para la oficina. Garrett la había mencionado a menudo en las conversaciones de los últimos meses, pero Mercy nunca había pensado. Es insoportablemente aburrida, suspiró Garrett. No vive, funciona, trabajo, casa, trabajo. Ni siquiera recuerdo la última vez que tuvimos sexo, el sonido de un beso. Luego una risa silenciosa. Mercy se congeló y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. De pronto se dio cuenta de que estaba de pie en el pasillo, vestida con su ropa de trabajo,
unos pantalones azules y una camisa de cuadros con el logotipo de Albion Mechanics y con las uñas sucias de tanto jugar con la maquinaria. Llevaba el pelo castaño oscuro, que Garrett admiraba, recogido en una práctica coleta. 42 años, 15 años de matrimonio. Podía darse la vuelta y marcharse, fingir que no había visto ni oído nada. Conducir hasta el motel, pasar la noche y volver por la mañana y hablar con Garrett a solas, sin escándalos ni testigos. Eso sería lo más inteligente, madurar. Pero algo en ella se quebró. Tal vez fuera el cansancio acumulado. Tal vez la gota que colmaba el vaso después de años de soportar en silencio sus pequeñas traiciones, su bebida, su negligencia. Mercy atravesó la puerta del salón. Garrett y Odelia estaban sentados en el sofá, acurrucados. Sobre la mesa había una botella de whisky medio vacía y 2 vasos. El vestido de Odelia estaba lo bastante desabrochado como para dejar al descubierto su sujetador de encaje, y la mano de Garrett apenas exploraba ese espacio. No repararon inmediatamente en Mercy, que seguía riéndose de algún chiste. «No quiero interrumpir», dijo Mercy en voz baja, sorprendida por la calma de su voz. Garrett dio un respingo como si le hubieran picado. Su rostro, enrojecido por el alcohol, se congeló por un momento en estado de shock y luego se contorsionó en una mezcla de vergüenza y rabia. «Mercy, tú... debería haber vuelto mucho antes». «Disculpe las molestias», dijo la misma voz tranquila. «Tuve que quedarme hasta tarde para corregir un error de suministro. Alguien pidió el material equivocado para un pedido canadiense». Odelia se abrochó rápidamente el vestido, pero no parecía especialmente avergonzada, más bien molesta por la interrupción de la velada. «Quizás si no te pasaras todo el tiempo en la fábrica», empezó Garrett. Garrett empezó, pero Mercy lo interrumpió. «Recogeré mis cosas y me iré», dijo, dirigiéndose a las escaleras. Garrett saltó de repente y le cerró el paso. Sus ojos brillaban incómodos. Mercy olía a whisky. «No», dijo él, «eres tú la que se va a marchar ahora. Así, sin más. Estoy cansado de ti, de tus constantes quejas, de tu corrección». Dijo la última palabra burlonamente. «Garrett», empezó Mercy, «no vamos a...» «¿Qué vas a hacer?», sonrió de repente mirando a Odelia. Incluso ahora estaba intentando controlar la situación. «Esta es mi casa, mi vida, y quiero que te vayas, ahora mismo». Mercy respiró hondo. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permaneció inmóvil. Años de llevar la tienda le habían enseñado a mantener la calma en situaciones críticas. «Tengo tanto derecho a esta casa como tú. La compramos juntos». «¿En serio?». Garrett se acercó. «¿Quién pagó el último plazo de la hipoteca? ¿Y la anterior? ¿Y los 5 anteriores? Mientras rechazabas un ascenso porque amas tu tienda, yo nos mantuve juntos. Esta casa es mía». Eso era mentira. Mercy siempre había contribuido con su parte, incluso cuando Garrett empezó a beber y a gastar dinero en compras inútiles, pero se dio cuenta de que ahora no era el momento para una disputa financiera. «Pasaré la noche en el motel», dijo. «Hablaremos de ello mañana cuando estés sobrio». Se volvió hacia la puerta, pero Garrett la agarró del brazo y le apretó la muñeca. «No irás a ninguna parte. No es tan sencillo», siseó. «Llevo 15 años aguantando tu aburrimiento, tu fatiga perpetua, tus excusas. ¿Crees que no sé que te burlas de mí con tus colegas? Pobre Garrett, siempre estropeando las especificaciones. Yo nunca...». «Cállate». Ya casi estaba gritando. «Cállate». Odelia se levantó del sofá y se acercó a ellos poniendo la mano en el hombro de Garrett. «Cariño, cálmate», dijo con fingida preocupación. «Vamos a pedirle a Mercy que se vaya y sigamos con nuestra velada». Mercy soltó la mano de Garrett. «Me iré», dijo. «Pero tengo que recoger unas cosas y unos papeles». «No», sonrió Garrett de repente. «Te irás ahora mismo. Lleves lo que lleves». Antes de que Mercy pudiera contestar,
La agarró por los hombros y empezó a empujarla hacia la puerta. Ella intentó resistirse, pero Garrett era más alto y más fuerte. Odelia, en lugar de detenerlo, abrió la puerta principal. «Garrett, para». Mercy intentó liberarse. «Necesito al menos los papeles y el teléfono». «¿Por qué?», se rió mientras seguía empujándola hacia la salida. «Para que puedas llamar a tus compañeros de la fábrica. ¿Para quejarte de mí?». La empujó hacia el porche y Mercy tropezó, a punto de caerse. Era una fresca tarde de abril y de pronto se dio cuenta de que solo llevaba puesta la ropa de trabajo, ni chaqueta, ni bolso, ni siquiera las llaves del coche. «Garrett, esto es ridículo», dijo, intentando mantener la dignidad. «Déjame al menos coger la cartera y el teléfono». Odelia entró en la casa y volvió con algo en la mano. «Aquí tienes». Le tendió a Mercy un billete arrugado. $1. Llama a alguien del teléfono público. «Llevan mucho tiempo fuera de servicio», contestó Mercy, mirando fijamente el papel verde en manos de Odelia. «Deja de meterte conmigo». Garrett le arrebató el $1 a Odelia y lo metió en el bolsillo de la camisa de Mercy. $1 es suficiente para una mendiga como tú, al menos lo suficiente para el autobús. El último autobús salía a las 10. Se corrigió Mercy automáticamente de nuevo, e inmediatamente se arrepintió. El rostro de Garrett se contorsionó de ira. «¿Lo veis?», se volvió hacia Odelia. «Siempre es así. Siempre necesita la última palabra. Siempre la correcta. Siempre la mejor». De repente agarró a Mercy por los hombros y prácticamente la arrojó del porche. Ella no pudo contenerse y cayó de rodillas, sintiendo el dolor en las palmas de las manos que instintivamente utilizó para intentar amortiguar la caída. «¡Fuera de aquí!», gritó Garrett. «Y no vuelvas». La puerta se cerró de golpe. Mercy se quedó en el paseo delante de su propia casa, arrodillada, con $1 en el bolsillo de la camisa. Se levantó despacio, sacudiéndose los pantalones sucios. Le temblaban las manos, pero no de frío. De la conmoción, la humillación y la repentina comprensión de que 15 años de su vida acababan de terminar en la entrada de la casa que siempre había creído suya. Mercy miró a su alrededor. Algunas ventanas de las casas vecinas brillaban, pero las cortinas estaban echadas. Nadie había visto su vergüenza. Al menos eso esperaba. Comprobó sus bolsillos. $1. Un manojo de llaves de la tienda y de los cuartos traseros de la fábrica. Nada más, ni teléfono, ni cartera, ni llaves del coche. Estar a la vista de su propia casa era insoportable. Mercy se dirigió calle abajo, intentando permanecer a la sombra de los árboles. ¿A dónde ir? ¿A la policía? ¿Qué iba a decir? ¿Mi marido me ha pillado con su amante y me ha echado de casa? Ni siquiera es un delito, solo el típico drama conyugal. Su mente volvió al trabajo. Quizás volver a la fábrica. Allí hay seguridad. Podría pedir pasar la noche en la sala de descanso. Pero eso significaría admitir públicamente su humillación. Mañana toda la fábrica hablaría de cómo la jefa del taller de montaje de precisión había pasado la noche en el trabajo porque su marido la había echado de casa. Solo le quedaba una opción. Willow Cassidy, su vecina de su último lugar de residencia, era ahora la propietaria del pequeño motel Pine Grove a las afueras de la ciudad. No eran amigas íntimas, pero mantenían una relación amistosa. Willow era directa, a veces brusca, pero fiable, y, lo más importante, sabía mantener la boca cerrada. Faltaban unos 4 kilómetros para llegar al motel. Mercy suspiró y caminó hacia la autopista. La noche iba a ser larga. La carretera parecía interminable. Mercy caminaba aturdida, arrastrando los pies mecánicamente. Pasaban coches raros, pero ella ni siquiera intentaba detenerlos. La idea de estar en un espacio reducido con un desconocido le parecía ahora insoportable. El viento frío la helaba hasta los huesos. Se envolvió en sus brazos tratando de mantener el calor. En su mente se agolpaban fragmentos de las frases que había oído hoy. «A un mendigo como tú, $1 le sobra».
Pobre Garrett, ¿cómo lo soportas? ¡Qué esposa aburrida! Ella no vive, funciona. ¿De verdad es así? ¿Un ser mecánico centrado solo en el trabajo? ¿Cuándo se había convertido su relación con Garrett en una mera formalidad? ¿Y por qué no se había dado cuenta antes? Tras una hora caminando, temblando y cansada, Mercy vio por fin el letrero de neón de Pine Grove, un anticuado motel de una sola planta de 15 habitaciones, con un aparcamiento delante de cada una. Solo estaban encendidas las luces de la recepción. Mercy dudó un momento. Era casi medianoche. ¿Qué le diría a Willow? ¿Cómo explicaría su aparición así, sin pertenencias, sin dinero? Respiró hondo y abrió la puerta del despacho. El timbre tintineó en silencio. Willow estaba sentada detrás del mostrador, rellenando unos papeles. Llevaba el pelo gris, recogido en un moño descuidado, y las gafas de montura gruesa le caían hasta la punta de la nariz. Levantó la vista y frunció el ceño un momento, sin reconocer al visitante. «¿Hemos cerrado, Mercy?» Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué le ocurre? Pareces...» No terminó la frase, pero no le hizo falta. Mercy se imaginó su aspecto, despeinada, con ropa de trabajo sucia, los ojos enrojecidos por el viento y probablemente por las lágrimas no derramadas. «Perdona por el retraso, Willow». La voz de Mercy sonaba ronca. «Necesito ayuda. Tengo problemas en casa». Willow se levantó, rodeó el mostrador y se acercó a Mercy. La examinó detenidamente de la cabeza a los pies, deteniendo la mirada en las rodillas sucias de los pantalones y las abrasiones de las palmas de las manos. «¿Te ha pegado?», preguntó sin rodeos. «No», Mercy negó con la cabeza. «Solo me echó de casa, literalmente». Willow apretó los labios en una fina línea. «¿Con Odelia Pruitt?» Mercy se estremeció. «¿Lo sabes?» «Todo el pueblo lo sabe», suspiró Willow. «No se escondían exactamente. Los vi en el Maple Leaf unas cuantas veces. Pensé que ustedes dos tenían un acuerdo». «No». Mercy sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. «No había ningún acuerdo. Simplemente no lo vi. O no quería verlo». Willow asintió, sin mostrar sorpresa ni lástima, cosa que Mercy agradeció. «¿Tienes dónde quedarte? ¿Familiares? ¿Amigos?» Mercy negó con la cabeza. «Nadie en la ciudad. Mis padres murieron hace tiempo y mi hermana está en Oregón. Ni siquiera puedo conseguir un teléfono para llamarla». Se palpó distraídamente los bolsillos. «Solo tengo las llaves del trabajo y $1. Literalmente $1». Willow enarcó una ceja, pero no pidió más detalles. «Vamos», dijo con firmeza. «Tengo una habitación disponible, y creo que tengo una muda de ropa. Parece que te está celando hasta los huesos». «Ahora no puedo pagar», empezó Mercy. «Pero mañana...» «Basta», la interrumpió Willow. «Puedes quedarte el tiempo que necesites. Ya arreglaremos lo del dinero más tarde». Cogió una llave del tablero que había detrás del mostrador. «Número 5. La ducha funciona bien y hay agua caliente. Traeré ropa limpia y algo de comer. Debes de tener hambre». Mercy se dio cuenta de repente de que en realidad no había comido desde el almuerzo, pero el cansancio y la agitación emocional ahogaban el hambre. «Gracias», fue todo lo que pudo decir. «De nada». Willow puso la mano en el hombro de Mercy. «Ya lo pensarás mañana. Ahora necesitas descansar». Acompañó a Mercy a la habitación 5, una habitación de motel estándar con una cama doble, una mesita y un televisor antiguo, pero estaba limpia y era cálida, y en aquel momento parecía el lugar más seguro en el que estar. «Ponte cómoda», dijo Willow. «Ahora vuelvo». Sola, Mercy se hundió lentamente en el borde de la cama. La realidad de lo que estaba ocurriendo por fin pesaba sobre ella. A los 42 años se había quedado sin casa, sin pertenencias, prácticamente sin dinero. Toda su vida había dado un vuelco en una sola noche. Sacó $1 arrugado del bolsillo. A una mendiga como tú, $1 le sobra.
Aquellas palabras quedaron grabadas en su memoria. Tal vez Garrett y Odelia tenían razón. Quizá realmente se había convertido en una mujer gris y sin interés que solo vivía para trabajar. Mercy apretó el dólar en el puño. Si era así, el trabajo era lo único que le quedaba. Y mañana, por muy duro que se ponga el día, volverá a la fábrica. Porque al menos allí la aprecian por lo que hace, no por lo que otros quieren que sea. Mercy se despertó con el sonido de la lluvia golpeando el techo del motel. Por un momento se sintió confusa, sin darse cuenta de dónde estaba. Luego, los recuerdos de la noche anterior la invadieron. Garrett, Odelia. A una mendiga como tú, $1 le sobra. Se sentó lentamente en la cama. Había un montón de ropa limpia en la silla junto a ella. Vaqueros, una camiseta, un jersey, incluso ropa interior y calcetines. Willow se había ocupado de todo. Sobre la mesa una bandeja con un termo, probablemente café, bocadillos empaquetados y una nota. Tuve que salir a por provisiones. Deja la llave debajo del felpudo cuando te vayas. Llama si necesitas ayuda. El número está detrás. Y coge un paraguas de la recepción. Hoy llueve a cántaros. Willow. Mercy miró el reloj de la mesilla. Las 6:30 de la mañana. Faltaba hora y media para que empezara su turno. Tiempo suficiente para asearse e ir a la fábrica. Se duchó, intentando no pensar en el hecho de que ni siquiera tenía su propio cepillo de dientes. Willow había dejado uno desechable en el cuarto de baño, pero por alguna razón esa pequeña cosa le recordaba a Mercy su situación de una forma especialmente conmovedora. Ayer había tenido un hogar, un marido, una vida asentada. Hoy, nada más que un trabajo y la amabilidad de una casi desconocida. La ropa de Willow le quedaba un poco grande. La anfitriona del motel era más corpulenta que Mercy, pero no tenía elección. Mercy se metió la camiseta en los vaqueros, se apretó más el cinturón y se puso un jersey. Al menos esta ropa estaba limpia y seca, a diferencia de su uniforme de trabajo de ayer, que dobló cuidadosamente en la silla. El café del termo era fuerte y dulce, justo lo que necesitaba ahora. Mercy se comió uno de los bocadillos, aunque tenía poco apetito. Necesitaba fuerzas para el día que tenía por delante. Al salir del motel, se dio cuenta de que la lluvia no tenía intención de parar. El cielo gris se cernía sobre St. Albans con una capa de plomo, el tiempo típico de abril en su región. Mercy cogió un viejo paraguas del perchero como le había aconsejado Willow y se puso en marcha. Había unos 3 kilómetros hasta la fábrica. Normalmente viajaba en coche, pero hoy tendría que caminar. Podía llamar a un taxi, pero el único taxista de la ciudad, Marcus, era un cotilla con mala fama. Al mediodía todo St. Albans sabría que la SRA, Witherspoon, había pasado la noche en el motel Pine Grove. El trayecto en coche duró casi 40 minutos. Para cuando Mercy llegó a la planta, sus pies estaban empapados en sus zapatos prestados y el dobladillo de sus vaqueros estaba cargado de humedad, pero intentó mantenerse erguida mientras entraba por la puerta principal. El guardia, Jens, enarcó las cejas sorprendido al verla a pie y sin su ropa de trabajo habitual. ¿Problemas con el coche, señora Witherspoon? Sí, tuve que dejarlo en la tienda, dijo Mercy, intentando sonreír con la mayor naturalidad posible. Prefiero dar un paseo ligero por la mañana. Es bueno para la salud. ¿Con este chaparrón? Jens sacudió la cabeza. Estás empapada hasta los huesos. Hay un uniforme de repuesto en el vestuario, dijo Mercy. Me secaré. Cruzó rápidamente el patio de la fábrica, tratando de no hacer contacto visual con los trabajadores que ya estaban reunidos en la entrada de la tienda principal. Entró por la puerta de servicio y se dirigió directamente a los vestuarios femeninos. Por suerte, no había nadie. La mayoría de las trabajadoras de su turno aún no habían llegado. En su taquilla, Mercy encontró ropa de trabajo de repuesto, pantalones, camisa y botas ligeras. También guardaba un pequeño neceser con un peine,
desodorante y un maquillaje mínimo para emergencias. Por primera vez en su vida, se sintió agradecida por su costumbre de tener siempre una reserva. Mercy se cambió rápidamente de ropa y se peinó. El espejo reflejaba a una mujer cansada con ojeras, pero al menos ahora se parecía a la de siempre, una jefa de tienda serena y pulcra. Nadie debería notar la diferencia, le dijo a su reflejo. Hoy solo haces tu trabajo, como siempre. A las 7:45, Mercy estaba en su despacho de cristal repasando los informes del turno de noche. A las 8 de la mañana, cuando los trabajadores de su turno empezaron a ocupar sus puestos, estaba totalmente inmersa en sus problemas laborales, intentando no pensar en su desastre personal. El capataz Dwight Harris, un hombre fornido de unos 50 años y barba canosa, llamó a la puerta de su despacho a las 8:15. «Buenos días, jefe», le puso una carpeta sobre la mesa. «Tenemos un problema con un pedido canadiense. El último envío de válvulas hidráulicas no pasa el control de calidad». Mercy cogió la carpeta y echó un vistazo rápido al informe. El 70% de los componentes del último lote mostraron microfisuras en la prueba de carga. ¿Cuándo se descubrió eso? Anoche. Dwight frunció el ceño. El turno de noche realizó un diagnóstico completo y descubrió que el problema estaba en el material. Alguien de suministros había pedido una aleación con menos molibdeno. Es más barata, pero no resistirá las cargas especificadas. Mercy sintió que sus entrañas se tensaban. Suministros, el departamento de Garrett. Probablemente fue su iniciativa personal ahorrar dinero en materiales para mostrar mejores resultados financieros. ¿Y el calendario de entregas? Envío en 5 días. Dwight se frotó la barbilla. Si no cumplimos el plazo, los canadienses pueden cancelar el contrato. Y eso es el 20% de nuestros ingresos trimestrales, terminó Mercy por él. Ya lo sé. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la planta de producción. Los trabajadores de su turno estaban en sus puestos, las máquinas zumbaban, pero la mayor parte de la línea encargada de producir válvulas hidráulicas estaba parada. Técnicos con batas blancas rodeaban un banco de pruebas, examinando piezas defectuosas. ¿Han pedido material nuevo? Sí, pero falta una semana para la entrega. Dwight negó con la cabeza. Ya he hablado con Thackeray. Cree que deberíamos pedir una prórroga al cliente. Fallon Thackeray era el jefe del departamento de producción, el supervisor directo de Mercy. Técnicamente, todas las decisiones importantes debían consensuarse con él, pero en la práctica rara, Bess interfería en el trabajo de los talleres, confiando en la experiencia de sus subordinados. El aplazamiento es la última opción, afirma Mercy. Los canadienses ya están bastante nerviosos con los plazos. Si pedimos un aplazamiento podrían recurrir a la competencia. Volvió a su mesa y repasó de nuevo el informe. Dwight, comprueba las existencias de material GT600 para los cojinetes de la línea de clasificación. Si no me equivoco, también contiene molibdeno, y la proporción de componentes se acerca a lo que necesitamos. El capataz enarcó las cejas, sorprendido. ¿Quiere utilizar material de otra línea? Si las características coinciden, ¿por qué no? Mercy empezó a tomar notas. Tenemos que ver si podemos modificar la aleación existente añadiendo elementos de aleación. Quizá tengamos que cambiar el proceso de tratamiento térmico para compensar la diferencia de composición. Es un enfoque poco convencional, dijo Dwight con escepticismo. Requeriría muchas pruebas adicionales y la aprobación del departamento de ingeniería. Haré los cálculos yo mismo. Mercy ya estaba dibujando un diagrama en un papel. Prepara muestras de GT600 para las pruebas y trae a Ramos del laboratorio. Necesitaremos un análisis espectral preciso. Dwight asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Jefe, ¿está seguro? Si el experimento fracasa, estaremos perdiendo un tiempo que no nos sobra. Mercy levantó la vista de los planos.
Estoy segura de que tenemos que intentarlo antes de admitir la derrota. Su voz sonaba firme. A veces, las mejores soluciones nacen de las crisis. Cuando Dwight se marchó, Mercy se permitió un momento de debilidad. Cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo una mezcla de cansancio, resentimiento y rabia arremolinarse en su interior. Estaba tentada de llamar al departamento de suministros y decirle a Garrett todo lo que pensaba sobre su incompetencia. Pero eso habría sido poco profesional y solo habría empeorado las cosas. En lugar de eso, se centró en el problema que tenía entre manos. Al fin y al cabo, eso era lo que mejor se le daba, resolver problemas técnicos complejos. Mercy pasó las 4 horas siguientes entre el laboratorio y el banco de pruebas. Junto con el ingeniero de materiales Eduardo Ramos, analizaron la composición de la aleación existente e idearon un procedimiento para modificarla. Se trataba de añadir cromo y níquel en una determinada proporción y cambiar la temperatura de endurecimiento. A mediodía ya tenían los primeros resultados. 3 de las 5 piezas de prueba presentaban una resistencia aceptable. No es perfecto, pero es mucho mejor que nada. Si afinamos las proporciones, creo que podemos alcanzar una fiabilidad del 90%, dijo Ramos, estudiando el gráfico de tensiones en el monitor del ordenador. Eso estaría dentro de la tolerancia del contrato canadiense. Bien, asintió Mercy. Prepara un informe completo para el Departamento de Ingeniería. Necesito su aprobación antes de que acabe el día para poner en marcha mañana la línea modificada. Volvió a su despacho sintiendo una extraña mezcla de satisfacción profesional y devastación personal. El trabajo siempre había sido su refugio, un lugar donde los problemas tenían solución y el esfuerzo daba resultados concretos. Pero ahora mismo, ni siquiera el éxito con la modificación de la aleación podía amortiguar por completo el dolor de la traición de Garrett. Llamaron a la puerta. Era Fallon Thackeray, un hombre alto y delgado de unos 55 años, con el pelo canoso impecablemente peinado y una camisa siempre perfectamente planchada. «Merci», asintió entrando en el despacho. «He oído que han encontrado una solución para el pedido canadiense. Estamos trabajando en ello», señaló una pila de informes. «Estamos modificando una aleación existente. Las primeras pruebas son alentadoras». Thackeray parecía impresionado. Suministros había pedido el material adecuado, pero la entrega no se produciría hasta dentro de una semana como muy pronto. Eso sería un desastre para el calendario, sonrió levemente. Tu idea podría salvar el día. Mercy asintió, sin mencionar que el problema había surgido originalmente del departamento de suministros dirigido por su marido. Ex marido, se corrigió mentalmente. Señor Thackeray, se aventuró a decir, dándose cuenta de que podía ser su única oportunidad. Necesito hablar con usted de un asunto personal. El alcaide enarcó ligeramente las cejas, pero asintió. Por supuesto. ¿Le gustaría ahora? Si es posible. Mercy miró más allá de las paredes de cristal del despacho, donde los trabajadores podían verlos. ¿Y tal vez en un lugar más privado? Thackeray pareció comprender su preocupación. Vayamos a mi despacho. Allí nadie nos molestará. Subieron un piso más arriba, donde estaban las oficinas de la dirección. El despacho de Thackeray era casi 3 veces más grande que el de Mercy, con ventanas que daban al patio de la fábrica y un enorme escritorio de roble que, según se rumoreaba, había heredado del anterior director de producción. «Siéntese», señaló el sillón de cuero situado frente al escritorio. «¿Té? ¿Un café?» «No, gracias». Mercy se hundió en la silla tratando de ordenar sus pensamientos. Nunca había hablado de sus problemas personales en el trabajo y ahora se sentía muy incómoda. Thackeray se sentó enfrente, cruzando las manos sobre el escritorio. «Te escucho, Mercy». Ella respiró hondo. «Señor, tengo una situación personal difícil. Ayer yo...» Vaciló.
sin saber cómo explicar lo sucedido sin parecer patética o poco profesional. Ya no vivo con mi marido. De hecho, me he quedado sin casa y sin la mayoría de mis pertenencias. Thackeray frunció el ceño pero no dijo nada, dejándola continuar. Puedo manejar la situación, añadió Mercy apresuradamente, y no afectará a mi trabajo en modo alguno, como ya has visto hoy con la orden canadiense. Pero necesito un poco de ayuda con la transición. ¿En qué puedo ayudarle? La voz de Thackeray era neutra, pero había comprensión en sus ojos. Sé que la empresa a veces proporciona alojamiento a profesionales que están de visita. Mercy intentó hablar en un tono profesional, como si estuviera discutiendo un asunto de negocios. Necesito un alojamiento temporal hasta que resuelva mis problemas personales, y quizá un pequeño anticipo para comprar lo esencial. Sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. Nunca en su vida había tenido que pedir tanta ayuda. Thackeray la miró detenidamente durante unos segundos y luego se reclinó en su silla. Mercy, llevas 18 años en la empresa y en ese tiempo has demostrado ser una de nuestras empleadas más valiosas. Por supuesto, podemos ofrecerte un piso de empresa y un anticipo. Es una práctica habitual para el personal clave en una situación difícil. Se quedó un momento en silencio, como si decidiera continuar. No le pediré detalles si no quiere revelarlos, pero permítame decirle que una fábrica es un mundo muy pequeño. Los rumores se extienden con rapidez. Mercy sintió que su interior se tensaba. ¿Lo sabe ya todo el mundo? ¿Qué quiere decir, señor? Thackeray suspiró. Su marido y la señorita Pruitt. Su relación no ha sido un secreto durante los últimos meses, y lamento que se encuentre en esta situación. Mercy se tragó el nudo que tenía en la garganta. Resulta que fue la última persona en enterarse de la aventura de su propio marido. Gracias por entenderlo. Fue todo lo que pudo decir. Hay algo más, continuó Thackeray, bajando ligeramente la voz. El señor Lansbury viene mañana. Una inspección de la producción y, según tengo entendido, una discusión sobre algunos asuntos de personal. Hammond Lansbury, el propietario de Albion Mechanics, rara vez aparecía por la planta. Sus visitas normalmente significaban o muy buenas o muy malas noticias. Dada su situación y su gestión del pedido canadiense, creo que valdría la pena organizar una reunión con él. Thackeray sonrió ligeramente. La empresa necesita gente capaz de encontrar soluciones atípicas en situaciones de crisis, y el señor Lansbury debería conocer a ese tipo de empleados. Mercy se sorprendió. Conocer al dueño de la empresa era una oportunidad que rara vez se presentaba. Le agradecería la oportunidad. Entonces está decidido, se levantó Thackeray, dando por terminada la conversación. Haré los preparativos para el piso. Puedes mudarte esta noche. Es un pequeño estudio en una casa corporativa de Elm Street, pero tiene todo lo que necesitas. Y mañana a las 10 de la mañana tienes una reunión con el señor Lansbury. Mercy se levantó también, sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Gracias, señor Thackeray. Le agradezco su ayuda. De nada, le tendió la mano para que la estrechara. Eres una empleada valiosa, Mercy, y... Hizo una pausa. Déjame darte un consejo. No como jefe, sino como alguien que pasó por un divorcio hace años. Mercy asintió, esperando a que continuara. Conserva tu dignidad, pase lo que pase. Eso es algo que nadie te puede quitar. Volvió a asentir, sin confiar en su voz. Dignidad. Exactamente lo que había intentado conservar desde que se encontró en la calle con $1 en el bolsillo. Yo me encargo, señor. Al salir del despacho de Thackeray, Mercy sintió que se aliviaba un poco la pesadez que la oprimía desde la noche anterior. Tendría un techo sobre su cabeza. Con el anticipo podría comprar lo estrictamente necesario, y mañana tenía una reunión con Lansbury que podría abrirle nuevas posibilidades. Al volver a su tienda, vio a Garrett caminando por el pasillo, acompañado por 2 empleados de suministros.
No reparó en ella de inmediato, y Mercy observó que su marido tenía un aspecto arrugado y cansado, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño o la resaca. Cuando sus miradas se cruzaron, Garrett se quedó inmóvil un instante, con una extraña mezcla de emociones en el rostro, desde confusión hasta ira. Quizá esperaba que no fuera a trabajar, que se derrumbara y le pidiera perdón. Mercy enderezó la espalda y siguió caminando, asintiendo con la cabeza con la misma neutralidad que cualquier otro compañero. Captó las miradas de sorpresa de los miembros del personal que le acompañaban, pero no aminoró el paso. Solo al doblar la esquina se permitió exhalar. Era solo el primero de los muchos momentos incómodos que le esperaban en un futuro próximo, pero podía soportarlo, igual que resolvía todos los problemas técnicos de producción, metódicamente, paso a paso, sin perder la calma. De vuelta al taller, Mercy se puso a trabajar de inmediato en la modificación de la aleación. Al final del día, se habían realizado 12 pruebas más, y los resultados parecían prometedores. Con unos pocos ajustes, podrían empezar a fabricar las válvulas modificadas mañana mismo y cumplir el plazo de entrega canadiense. A las 6 de la tarde, cuando terminó el turno de día, Mercy entregó todas las instrucciones necesarias al capataz nocturno y por fin se permitió pensar en asuntos personales. El sobre entregado por la secretaria de Thackeray contenía las llaves del piso de la empresa, la dirección y un anticipo de $200, no demasiado, pero suficiente para comprar lo esencial. Decidió pasar primero por el motel para recoger las cosas que había dejado allí y dar las gracias a Willow. Después, podría dirigirse a su nuevo hogar temporal. El único problema seguía siendo la falta de transporte. Su coche seguía aparcado fuera de la casa, y las llaves aún estaban en el bolso que no había tenido tiempo de coger aquella desafortunada noche. Tendría que caminar o pedirle a alguien que la llevara. Mercy decidió coger el autobús de la empresa que llevaba a los trabajadores por la ciudad después de su turno. Sentada entre la gente cansada, intentó mantener la calma, aunque notaba las miradas curiosas en su rostro. Al parecer, los rumores ya habían empezado a correr. El conductor la dejó a 2 manzanas del motel Pine Grove. Por fin había dejado de llover y el aire de la tarde era fresco y agradable. Mercy caminaba por la calle tranquila, tratando de ordenar sus pensamientos antes de su reunión de mañana con Lansbury. ¿Qué le diría al dueño de la empresa? ¿Cómo explicaría su situación sin parecer patética o poco profesional? Y lo más importante, ¿cómo aprovecharía esta oportunidad para asegurar su futuro? Porque Mercy tenía una cosa clara: no iba a permitir que Garrett y Odelia arruinaran su vida personal y la carrera que había construido durante 18 años. Demostraría que valía mucho más que $1 que le echaran a la cara, y lo haría con dignidad. El piso de la empresa resultó ser un estudio pequeño pero ordenado en la primera planta de un edificio de ladrillo de la calle Elm. Una habitación combinada con la cocina, un baño minúsculo y un armario empotrado. Todo el espacio era funcional, sin florituras. Mobiliario estándar, colores neutros, ausencia total de objetos personales. El lugar parecía una habitación de hotel pensada para estancias cortas. Pero para Mercy era un paraíso. Se puso el pijama que había comprado junto con otros artículos de primera necesidad y se sentó en el borde de la cama para revisar los cálculos de la puesta en marcha de la línea de producción modificada. Los detalles técnicos siempre la tranquilizaban y le permitían distraerse de la tormenta emocional que se desataba en su interior. A última hora de la tarde, por fin se permitió unos momentos de autorreflexión. Hace 2 días tenía una casa, un marido, una vida establecida. Hoy empezaba de cero, en un piso de alquiler, con pocas posesiones y un futuro incierto. Y mañana iba a conocer al mismísimo Hammond Lansbury, un hombre cuyo nombre se pronunciaba en la fábrica con un respeto casi místico. Mientras se dormía, Mercy no pensó en la traición de Garrett,
sino en las posibilidades que podría depararle el encuentro de mañana. Por primera vez en mucho tiempo, no solo sintió dolor, sino una extraña y casi olvidada sensación de libertad. La mañana comenzó con una llamada telefónica. Dwight Harris, su capataz, le informó de que las primeras pruebas de la aleación modificada habían sido un éxito y la línea estaba lista para funcionar. Eran buenas noticias, sobre todo antes de su reunión con Lansbury. Mercy llevaba su uniforme de trabajo de repuesto, pero lo complementaba con una blusa nueva que se había comprado ayer. Hoy no solo tenía que parecer competente, sino también agradable. Se había peinado con cuidado e incluso se había aplicado un ligero maquillaje, no demasiado perceptible, pero suficiente para ocultar los signos de una noche de insomnio. Había una excitación inusitada en la fábrica. La llegada de Lansbury era siempre un acontecimiento para el que los preparativos eran meticulosos. Los pasillos estaban relucientes. Los trabajadores vestían uniformes nuevos y se había reservado el mejor sitio en el aparcamiento de la dirección para el Mercedes negro del propietario de la empresa. Mercy se dirigió directamente a su taller para comprobar la puesta en marcha de la línea modificada. Dwight ya estaba allí, supervisando los últimos preparativos. ¿Qué aspecto tienen las lecturas?, preguntó, estudiando los datos del monitor. 88% de la resistencia estándar, respondió Dwight. Está dentro de los límites permitidos por el contrato canadiense. Si ponemos la línea en marcha hoy, llegaremos a tiempo para la entrega. Mercy asintió con un gesto de satisfacción profesional. Era un planteamiento clásico de ingeniería. Encontrar una solución con los recursos disponibles sin esperar a que se dieran las condiciones ideales. Ponlo en marcha, dijo. Estaré en una reunión con la dirección. Si hay algún problema, avísenme inmediatamente. A las 9:30, Mercy estaba en la sala de conferencias del edificio de administración. Allí ya estaban reunidos otros jefes de departamento, entre ellos Garrett. Parecía tenso y evitaba mirar en su dirección. Fallon Thackeray la saludó con la cabeza, indicándole el asiento vacío que había a su lado. Lansbury llegará dentro de 15 minutos, dijo en voz baja. Le mencioné tu solución al problema con la orden canadiense. Estaba interesado. Mercy sintió que todo en su interior se apretaba de excitación. Era su oportunidad de impresionar al dueño de la empresa. A las 9:45 se abrieron las puertas de la sala de conferencias y entró Hammond Lansbury, acompañado de su asistente personal. El propietario de Albion Mechanics, de 67 años, era un hombre alto, de complexión fuerte, con una espesa cabellera gris y unos ojos azules de mirada penetrante. Vestido con un impecable traje azul marino, irradiaba un aura de confianza y autoridad. «Buenos días, caballeros». Su voz grave llenó la sala. «Gracias a todos por llegar a tiempo». Echó un vistazo a la sala y por un momento miró a Mercy, la única mujer entre los jefes de departamento. La hora siguiente la pasaron discutiendo el estado general de la planta, las finanzas y los planes para el trimestre siguiente. Lansbury hizo preguntas precisas, a veces incómodas, exigiendo respuestas concretas. Cuando llegó al problema del contrato canadiense, Thackeray hizo un gesto con la cabeza a Mercy, invitándola a tomar la palabra. «Señor Lansbury», comenzó tratando de mantener la voz firme. «Hemos tenido un problema de calidad con las válvulas hidráulicas del pedido canadiense. El material utilizado no cumplía las especificaciones. Deliberadamente no mencionó que el error se había producido en el departamento de suministros, a cargo de Garrett. Eso habría sido poco profesional». «¿Y cómo resolvió el problema?», preguntó Lansbury, mirándola atentamente. «Desarrollamos un procedimiento para modificar la aleación GT600 existente, añadiendo elementos de aleación y cambiando el tratamiento térmico». Mercy le entregó una carpeta con informes.
Se alcanzó el 88% de la resistencia estándar, lo que está dentro de los límites contractuales. La línea se ha puesto en marcha esta mañana y la entrega está prevista. Lansbury estudió los informes con las cejas ligeramente enarcadas. Una solución poco convencional, comentó. La mayoría de los ejecutivos se habrían limitado a pedir una prórroga al cliente, lo que habría perjudicado nuestra reputación de proveedor fiable, replicó Mercy. Los canadienses ya estaban nerviosos con los plazos. Un retraso podría animarles a buscar proveedores alternativos. Lansbury asintió, claramente impresionado por su razonamiento. Thackeray se volvió hacia el jefe de producción. ¿Quién se encargó del pedido inicial del material? Se hizo un tenso silencio en la sala de conferencias. Todo el mundo sabía que era responsabilidad del departamento de suministros. Fue un error mío, señor, habló por fin Garrett con la voz ronca. Intentábamos optimizar los costes, pero nos equivocamos en los requisitos técnicos. Optimizar costes, dijo Lansbury con un toque de ironía. Agradezco tu sinceridad, Witherspoon, pero un ahorro del 3% en materiales podría habernos costado el 20% de nuestros ingresos trimestrales. No es una optimización muy buena, ¿verdad? Garrett se sonrojó, pero no dijo nada. Afortunadamente, continuó Lansbury volviendo a mirar a Mercy, tenemos empleados capaces de corregir esos errores. Señora Witherspoon, me gustaría discutir su decisión con más detalle. ¿Está libre después de la reunión? Sí, señor, contestó Mercy, ignorando la aguda mirada de Garrett. La reunión terminó a las 11:30. La mayoría de los ejecutivos se habían marchado y solo Mercy permaneció en la sala de conferencias a petición de Lansbury. Incluso dejó marchar a su ayudante, lo que no era habitual. Tome asiento, señora Witherspoon, dijo, señalando la silla que había a su lado. Thackeray habló muy bien de su trabajo, y hoy puedo ver que no fue en vano. Gracias, señor. Sintió Mercy un repentino estremecimiento. Los elogios directos del dueño de la empresa eran poco frecuentes. ¿Cuántos años lleva trabajando en la fábrica? 18 años, señor. Empecé como montador, luego pasé a capataz y en los últimos 6 años he estado a cargo del taller de montaje de precisión. Lansbury asintió, como si confirmara lo que ya sabía. ¿Y su formación? Ingeniero mecánico, especializado en ingeniería de precisión, graduado en la Escuela Politécnica de Westmoreland. Conozco esa escuela. Lansbury sonrió ligeramente. Buena formación práctica. No es tan prestigiosa como el MIT, pero los graduados saben trabajar con las manos, no solo teorizar. Se quedó callado un momento, estudiándola atentamente. Thackeray también mencionó que has tenido algunas dificultades personales que podrían afectar a tu trabajo. Mercy se puso tensa. No esperaba que su situación personal fuera el tema de conversación con el propio Lansbury. Señor, puedo asegurarle que mis circunstancias personales no influyen en el desempeño de mis funciones profesionales. No lo dudo, asintió Lansbury. Su gestión de la orden canadiense es prueba de ello, pero se inclinó ligeramente hacia adelante. Permítame que sea franco. Sé que usted y Garrett Witherspoon están casados, y a juzgar por la tensión que hay hoy entre vosotros, vuestro matrimonio no pasa por su mejor momento. Mercy sintió que el color le inundaba la cara. No estaba acostumbrada a hablar de su vida privada, y menos con sus superiores. Nosotros, separados, señor, decidió que la sinceridad era la mejor política. Anteanoche. Ya veo, asintió Lansbury. ¿Y por eso Thackeray le dio un piso de empresa? Sí, señor. Es una solución temporal hasta que pueda encontrar un alojamiento permanente. Lansbury se reclinó en su silla, estudiándola con indisimulado interés. Señora Witherspoon, permítame que le sea franco. Valoro a los empleados que demuestran profesionalidad incluso en circunstancias personales difíciles. Esa cualidad es mucho más importante para un puesto directivo que la formación técnica o la experiencia.
Mercy sintió que el corazón le latía más deprisa. ¿Un puesto directivo? ¿Qué quería decir exactamente Lansbury con eso? Albion Mechanics está atravesando un período de transformación, continuó. Tengo 67 años y estoy empezando a pensar en la sucesión, no solo a nivel de propietario, sino también en la alta dirección. Necesitamos personas capaces no solo de cumplir las tareas actuales, sino también de ver el futuro, de encontrar soluciones atípicas. Hizo una pausa, observando atentamente la reacción de Mercy. Estamos planeando una serie de cambios de personal en los próximos meses, y la veo a usted como posible candidata a un puesto más alto. Mercy sintió que se le cortaba la respiración. Esto no era en absoluto lo que había esperado de la reunión de hoy. Agradezco su confianza, señor, respondió con cautela, pero no estoy segura de que sea el momento adecuado para dar un salto en mi carrera, dada mi situación personal. Lansbury sonrió, y algo parecido a la aprobación brilló en sus ojos. Una respuesta sincera. La mayoría de las personas en tu situación aprovecharían la oportunidad sin pensar en las consecuencias. Se levantó y se acercó a la ventana que daba al patio de la fábrica. Sabe, señora Witherspoon, yo también he pasado por un divorcio. Hace años, cuando empezaba a ampliar el negocio que heredé de mi padre. Mi primera mujer decidió que la vida con un empresario trabajando 16 horas al día no era para ella. Hablaba con calma, sin amargura, como si estuviera contando una historia que le había ocurrido a otra persona. En aquel momento, me pareció que el mundo se había derrumbado. No solo su vida personal, sino también su negocio estaban en peligro. Según la ley estatal, tenía derecho a la mitad de la empresa. ¿Pero sabes de qué me di cuenta después? Mercy sacudió la cabeza, hipnotizada por aquel inesperado candor. De que una crisis siempre es una oportunidad. Como tu solución a la orden canadiense, se volvió hacia ella. Tras mi divorcio, me concentré en mi trabajo y tripliqué la facturación de la empresa en 5 años, y entonces conocí a mi actual esposa, con la que llevamos juntos 32 años. Volvió a la mesa y se sentó frente a Mercy. No te digo esto para que tomes una decisión ahora mismo. Al contrario, te ofrezco tiempo, 3 meses. Ordena tu situación personal, reflexiona, y luego volveremos a hablar de tu carrera. De repente, Mercy se sintió aliviada. 3 meses era razonable, tiempo suficiente para estabilizar su vida y pensar en el futuro. Gracias, señor. Le agradezco su comprensión. Mientras tanto, continuó Lansbury, me gustaría hablar de su situación actual. Thackeray mencionó que usted necesita alojamiento temporal y tal vez apoyo financiero. Mercy sintió que sus mejillas se sonrojaban de nuevo. Una cosa era discutir tales asuntos con su superior inmediato y otra muy distinta con el propietario de la empresa. El señor Thackeray ya me ha dado un piso de empresa y un pequeño anticipo, dijo. Es suficiente para la primera vez. El piso corporativo de la calle Elm, supongo. Lansbury arrugó ligeramente la nariz. Conozco el lugar. Funcional, pero difícilmente cómodo para vivir mucho tiempo. Sacó un bloc de notas del bolsillo interior de la chaqueta, escribió algo y arrancó la hoja. La empresa tiene mejores opciones. Esta dirección es una casa adosada en la urbanización Maple Hill. Solemos alojar allí a los profesionales de alto nivel que nos visitan. 2 dormitorios, totalmente amueblado, barrio tranquilo. Le tendió la hoja a Mercy. En el aspecto financiero, continuó Lansbury, la empresa puede concederte un préstamo sin intereses de 3 veces tu salario mensual, reembolsable en el plazo de 1 año. Es una práctica habitual para empleados valiosos en situaciones difíciles. A Mercy le sorprendió la oferta. 3 sueldos era una suma considerable que le permitiría no solo comprar lo que necesitaba, sino quizá hacer el pago inicial de su propia casa. Señor Lansbury, no sé qué decir. Da las gracias y acepta la ayuda, sonrió levemente. No como una limosna, sino como una inversión de la empresa en un empleado valioso.
No soy un filántropo, señora Witherspoon. Soy un hombre de negocios. Y a mi empresa le interesa que usted se centre en su trabajo, no en sus problemas domésticos. Su franqueza era desarmante. Mercy se dio cuenta de que Lansbury no tenía ninguna razón personal para ayudarla, solo un cálculo pragmático de sus cualidades profesionales. Y eso, de un modo extraño, hizo que su oferta fuera más fácil de aceptar. Gracias, señor, dijo. Acepto su ayuda y agradezco la confianza. Bien, se levantó Lansbury dando por terminada la conversación. Mi ayudante se pondrá en contacto con usted para ultimar los detalles. Mientras tanto, vuelva al trabajo. A juzgar por los informes, tiene algunos retos técnicos interesantes. Le tendió la mano para estrechársela, y Mercy observó que su apretón era firme y seguro, como el de un hombre acostumbrado al trabajo físico, a pesar de su costoso traje y su posición como propietario de una empresa. Y, señora Witherspoon, añadió mientras ella se dirigía a la puerta, una cosa más. Sé que la situación con su marido puede crear tensión en el lugar de trabajo, sobre todo dada su relación con la señorita Pruitt. Mercy se quedó helada, sorprendida por lo bien informado que estaba Lansbury. Pero quiero que sepa que en esta empresa el ascenso depende de la competencia, no de las conexiones o relaciones personales. Tenlo en cuenta cuando tomes decisiones sobre tu futuro aquí. Con estas palabras, asintió y la dejó marchar. Al salir de la sala de conferencias, Mercy permaneció unos segundos en el pasillo, intentando comprender lo que había ocurrido. La reunión con Lansbury no había salido como ella esperaba. En lugar de la típica discusión sobre cuestiones de producción, le habían ofrecido un ascenso profesional, una vivienda en un barrio de lujo y una importante ayuda económica. Pero lo más sorprendente fue la comprensión que mostró Lansbury. No lástima. Mercy no soportaba la lástima, sino comprensión, como si realmente hubiera pasado por algo así y conociera los problemas emocionales y prácticos por los que ella estaba pasando. De regreso a su tienda, Mercy se encontró con Odelia Pruitt caminando por el pasillo con una carpeta de papeles. Nunca habían estado unidas, pero ninguna de las dos se había enfrentado hasta los últimos acontecimientos. Ahora, al ver a la mujer pelirroja, Mercy sintió una extraña mezcla de ira y devastación. Odelia se fijó en ella y se quedó inmóvil un momento, claramente insegura de cómo actuar. Luego esbozó una sonrisa profesional y asintió. «Buenos días, señora Witherspoon». Mercy podría haberla ignorado, podría haber respondido con una pulla o desprecio. Pero en lugar de eso, recordó las palabras de Lansbury sobre la profesionalidad y se limitó a asentir. «Buenos días, señorita Pruitt», y pasó de largo sin aminorar el paso. Fue un pequeño momento de victoria al no dejar que las emociones personales anularan el comportamiento profesional. En el taller la esperaban buenas noticias. La línea modificada funcionaba a buen ritmo, el primer lote de válvulas había pasado el control de calidad y Dwight confiaba en que cumplirían el pedido canadiense a tiempo. «Parece contento, jefe», le dijo, entregándole los informes. «¿Ha ido bien la reunión con el gran jefe?» «Mejor de lo que esperaba», respondió Mercy sin entrar en detalles. «Ahora tenemos que centrarnos en el pedido canadiense. Si completamos con éxito ese proyecto, será una buena demostración de las capacidades de nuestra tienda». El resto del día transcurrió con la rutina habitual. Mercy comprobó las líneas de producción, consultó con los ingenieros y se ocupó de docenas de pequeños problemas que iban surgiendo por el camino. Pero un nuevo sentimiento se abría paso en la rutina familiar, una mezcla de esperanza y ansiedad por el futuro desconocido. A las 6 de la tarde, cuando terminó el turno de día, Mercy recibió un mensaje del ayudante de Lansbury. El adosado de Maple Hill estaba listo para ser ocupado y ella podía recoger las llaves del administrador del complejo. Y en su cuenta bancaria ya se había ingresado el préstamo, 3 meses de sueldo, tal como había prometido Lansbury. Por primera vez en días,
Mercy sintió que el suelo bajo sus pies se volvía un poco más firme. Por primera vez tenía un lugar donde vivir, dinero y, lo que era igual de importante, el reconocimiento profesional de sus capacidades. No sabía si aceptaría la oferta de Lansbury de un ascenso en 3 meses. No sabía cómo influiría su relación con Garrett en el proceso de divorcio. No sabía cómo terminaría este capítulo de su vida, pero una cosa sabía Mercy con certeza: ya no era una mujer con $1 en el bolsillo, echada a la calle por su marido y su amante. Era una profesional, una empleada valiosa de la empresa, alguien capaz de superar una crisis y salir fortalecida de ella. Y esta comprensión, que le había llegado durante la conversación con Lansbury, le bastaba para mirar al futuro, si no con optimismo, al menos con confianza en sus propias capacidades. Mayo fue sorprendentemente cálido en St. Albans. A Mercy le encantaba desayunar en la terraza de su casa de Maple Hill, observando los manzanos en flor. Hacía 3 semanas que se había mudado aquí. Poco a poco, la vivienda vacía iba adquiriendo personalidad: vajilla nueva, ropa de cama azul, unas cuantas plantas en macetas y estanterías con literatura profesional. Y lo que es más importante, aquí se sentía segura. Nadie podía echarla a la calle ni privarla de un techo. El préstamo de Lansbury no solo le permitió instalarse, sino también consultar a un abogado sobre el divorcio. El proceso estaba en marcha, solo quedaba esperar. Esa mañana, los rumores de una inminente reorganización circulaban por la fábrica desde hacía una semana. Lansbury había anunciado una reunión general de todos los jefes de departamento, provocando nerviosismo e incertidumbre entre los empleados. Mercy había elegido un estricto traje azul marino, una nueva compra que se había permitido gracias a un préstamo. Parecía una persona en completo control de la situación, aunque por dentro sentía un ligero malestar. Al llegar a la planta en su coche recién devuelto, había tenido que pedir un duplicado de las llaves y remolcar el Ford mientras Garrett estaba en el trabajo. Mercy notó una excitación inusitada. El aparcamiento estaba más lleno de lo habitual. Muchos directivos habían llegado antes, con la esperanza de conocer los detalles de los próximos cambios antes del anuncio oficial. En el vestíbulo del edificio administrativo, grupos de directivos hablaban en voz baja, intercambiando conjeturas. Mercy saludó con la cabeza a algunos colegas y se dirigió al ascensor, tratando de no involucrarse en las discusiones. «Mercy», la llamó Dwight Harris, alcanzándola en el ascensor. «¿Te has enterado de las últimas noticias?» «¿Qué noticias?», enarcó una ceja interrogante. «Últimamente hay muchas noticias. Dicen que Thackeray se jubila», dijo Dwight en voz baja, mirando a su alrededor. «Y Lansbury está buscando un sustituto para el jefe de producción. Eso fue inesperado. Thackeray nunca había mencionado planes de irse en sus conversaciones. ¿Es oficial?» «No, pero los rumores son fiables», le guiñó un ojo Dwight. «Mi mujer trabaja como secretaria en recursos humanos, ¿recuerdas?» Ella vio el papeleo. Llegó el ascensor y entraron con los demás empleados, lo que les hizo interrumpir la conversación. Pero la información hizo pensar a Mercy. Si Thackeray se marcha de verdad, eso abre nuevas perspectivas. Mientras tanto, en otra parte del edificio, Garrett Witherspoon celebraba una reunión improvisada con varios colegas del departamento de suministros y Odelia Pruitt. «Todo indica que me nombrarán para sustituir a Thackeray», dijo, reclinándose despreocupadamente en su silla. «Lansbury lo insinuó durante nuestra conversación de la semana pasada». «Enhorabuena, cariño», sonrió Odelia poniéndole la mano en el hombro. «Te has ganado el ascenso». Garrett sonrió, mirando a la multitud congregada. «Habrá otros cambios. Puede que algunas personas tengan que marcharse», hizo una pausa. «Sobre todo los que no sepan manejar los problemas emocionales». Uno de los directivos frunció el ceño. «¿De quién está hablando? ¿Te has enterado de los problemas con la orden canadiense?» Garrett bajó la voz. «Fue un fracaso total.
Solo mi intervención salvó la situación. Por desgracia, algunos jefes de taller pierden los nervios, sobre todo cuando los problemas personales afectan a su trabajo. Odelia asintió comprensiva. Mercy siempre había sido demasiado emocional. Oí que la semana pasada tuvo una auténtica rabieta en el despacho de Thackeray. Era mentira, pero nadie lo sabía con certeza. Todos se limitaron a mirar a su alrededor, tomando nota de la información. No es ninguna sorpresa, continuó Garrett. Desde que rompimos, ha estado viviendo en algún motel. A menudo llega tarde al trabajo, descuidada. Mucha gente se da cuenta. Otra mentira. Mercy se mudó a un adosado hace mucho tiempo, nunca llega tarde y siempre está impecable. Pero los rumores se extienden, sobre todo cuando proceden del jefe de un departamento que aspira a un ascenso. Es una pena por ella, suspiró Odelia con falsa compasión. Pero los negocios son los negocios. La gente inestable no debería ocupar puestos directivos. Todos los jefes de departamento estaban reunidos en la sala de conferencias de la cuarta planta. Mercy vio a Garrett sentado en primera fila con cara de suficiencia. Odelia estaba sentada a su lado, aunque técnicamente su cargo no la obligaba a participar en esas reuniones. Mercy había elegido un asiento en el centro de la sala, lo bastante cerca como para ver y oír bien, pero no en primera fila. Fallon Thackeray se acercó a ella antes de que comenzara la reunión. «Me alegro de verla con buena salud, señora Witherspoon», dijo con una leve sonrisa. «He oído rumores interesantes sobre su posible marcha», replicó Mercy. Thackeray rió por lo bajo. «Las noticias vuelan más rápido que los anuncios oficiales. Pero sí, es cierto, 35 años en la empresa es tiempo suficiente. Es hora de dejar paso a los jóvenes y enérgicos». Mercy sintió una punzada de pesar. Thackeray siempre ha sido un gerente justo. La planta echará de menos su experiencia. «No lo creo», le guiñó un ojo. «Sobre todo si alguien igual de competente ocupa mi lugar». En ese momento se abrieron las puertas y Hammond Lansbury entró en la sala, acompañado de 2 ayudantes. Todas las conversaciones se silenciaron al instante. «Buenos días, colegas», comenzó. «Gracias a todos por haber llegado a tiempo. Hoy me gustaría hablarles de los cambios que sufrirá Mecánica de Albion en un futuro próximo». Miró alrededor de la sala, deteniéndose un momento en Mercy y luego en Garrett. «En primer lugar, me gustaría anunciar una noticia que muchos de ustedes probablemente ya conocen. Fallon Thackeray, nuestro estimado director de producción, ha decidido jubilarse tras 35 años de distinguidos servicios a la empresa». La sala se llenó de aplausos. Thackeray asintió modestamente, aceptando el reconocimiento de sus colegas. Fallon era algo más que un ejecutivo. Fue un mentor para muchos de ustedes, un hombre que conocía cada tornillo y tuerca de esta planta. Sustituirle no será fácil. Lansbury hizo una pausa y se hizo un tenso silencio en la sala. Todos esperaban el anuncio del sucesor. «Pero antes de pasar a los asuntos de personal, me gustaría comentar los resultados financieros del último trimestre y la estrategia de la empresa para el próximo año». La siguiente hora se dedicó a repasar los resultados financieros, hablar de nuevos contratos y mercados prometedores. Lansbury habló de la competencia asiática y de la necesidad de modernizar la producción. Todo esto era importante, pero la mayoría de los presentes esperaban con impaciencia lo principal, el anuncio de los cambios de personal. Por fin, Lansbury entró en materia. «Durante los 2 últimos meses hemos estado realizando una auditoría interna de todos los departamentos de la empresa», dijo. «El objetivo no era solo evaluar la eficacia de cada departamento, sino también identificar a los empleados con potencial de ascenso». Cogió una carpeta de su escritorio y la abrió. «Los resultados de esta auditoría constituyen la base de las decisiones sobre la próxima reorganización, y la primera de ellas se refiere al puesto de jefe de producción que Thackeray va a dejar».
Mercy notó que Garrett se inclinaba ligeramente hacia adelante. Su postura expresaba la confianza de un hombre que espera buenas noticias. Odelia, a su lado, también parecía tensa, lista para aplaudir. Hemos estado considerando a varios candidatos para este puesto de entre los actuales jefes de departamento, continuó Lansbury. Todos ellos son profesionales competentes con años de experiencia en la empresa. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala. Pero los factores decisivos no eran solo la experiencia y la competencia técnica, sino también el pensamiento innovador, la capacidad de encontrar soluciones poco convencionales en situaciones de crisis y, lo que es más importante, los aspectos éticos del liderazgo. Mercy sintió que el corazón le latía más deprisa. Algo en el tono de Lansbury la hizo recelar. En el transcurso de la auditoría, hemos descubierto algunos datos interesantes. Lansbury cogió otra carpeta del escritorio. En concreto, algunas de las iniciativas de optimización de procesos por las que se habían pagado importantes primas el año pasado habían resultado ser, digamos, ambiguas en cuanto a su autoría. Se hizo un silencio tenso en la sala. Mercy vio que Garrett palidecía. Señor Witherspoon, Lansbury se dirigió directamente a Garrett. Tal vez podría aclarar la situación del proyecto de optimización de la cadena de suministro por el que recibió un premio de $15,000 el pasado diciembre. Garrett se levantó lentamente. Su confianza en sí mismo se evaporaba. Señor, yo dirigí ese proyecto y presenté los resultados al Consejo de Administración. Sí, ya lo sabemos, asintió Lansbury. La pregunta es, ¿quién desarrolló el concepto de optimización? ¿Quién hizo los cálculos de eficiencia y creó el modelo de la nueva cadena de suministro? Garrett guardó silencio, sin saber qué responder. Mercy sintió que las miradas de la sala se volvían hacia ella. Efectivamente, aquel proyecto había sido idea suya, que había propuesto a Garrett durante la cena, explicándole cómo reducir el coste del transporte de componentes. Incluso había esbozado un diagrama en una servilleta. Garrett se mostró escéptico en aquel momento, pero una semana más tarde presentó el concepto a la dirección como un diseño propio. Si tienes problemas para responder, deja que te ayude. Sacó Lansbury un papel de una carpeta. Es una copia de un correo electrónico enviado desde la dirección de su trabajo al asistente personal de Thackeray el 13 de noviembre del año pasado. Cito: adjunto una presentación sobre optimización logística. Todos los cálculos básicos los hace Mercy. Yo solo los he formalizado al estilo corporativo. No se lo menciones a Thackeray. Quiero presentarlo yo mismo en la reunión. Hubo murmullos en la sala. Garrett parecía como si le hubieran dado una patada en el culo. Fue una decisión conjunta, un proyecto familiar, empezó, pero Lansbury le interrumpió. Señor Witherspoon, este es solo un ejemplo de varios casos similares descubiertos durante la auditoría, cerró la carpeta. Y pone en entredicho no solo su ética profesional, sino también la idoneidad del cargo que ocupa. Garrett se hundió lentamente en una silla, con la cara blanca de asombro y humillación. Odelia, a su lado, parecía igualmente sorprendida. Ahora volvamos al asunto del nombramiento de un nuevo jefe de producción, continuó Lansbury como si no hubiera pasado nada. Tras analizar detenidamente a todos los candidatos y consultar con Thackeray, he decidido nombrar a alguien que no solo posea profundos conocimientos técnicos, sino también una probada capacidad para encontrar soluciones innovadoras en situaciones de crisis. Hizo una pausa y Mercy sintió que se le encogía el corazón. Mercy Witherspoon, supervisora del taller de montaje de precisión, queda nombrada jefa de producción en funciones a partir de hoy, con un período de prueba de 3 meses. En la sala se hizo el silencio por un momento y luego estallaron los aplausos. Muchos se volvieron hacia Mercy con sorpresa y aprobación. Dwight, a su lado, sonreía ampliamente. «Enhorabuena, jefe», susurró. «Ahora sí que eres la jefa».
Mercy se quedó atónita ante este giro de los acontecimientos. El nombramiento había sido inesperado, a pesar de las insinuaciones de Lansbury hacía 3 semanas. No había pensado que ocurriría tan pronto y en estas circunstancias. «Señora Witherspoon, ¿le gustaría decir unas palabras?», sugirió Lansbury. Mercy se levantó lentamente sintiendo las miradas de todos los presentes. Algunos de ellos eran abiertamente hostiles. Garrett la miraba con rabia mal disimulada y Odelia con una mezcla de asombro e incredulidad. «Gracias por su confianza, señor Lansbury», comenzó Mercy, sorprendida por la calma de su propia voz. «Llevo 18 años trabajando en Albion Mechanics y conozco la planta como la palma de mi mano. Prometo hacer todo lo posible para estar a la altura de su confianza y continuar la tradición de buena gestión del señor Thackeray». Desvió la mirada hacia su antiguo jefe, que asintió con aprobación. «Estoy seguro de que, junto con el equipo de jefes de departamento, seremos capaces no solo de mantener la posición de la empresa en el mercado, sino también de reforzarla mediante la introducción de nuevas tecnologías y la optimización de los procesos de producción». El breve discurso fue recibido con nuevos aplausos. Mercy se sentó, sin darse cuenta aún de la magnitud de los cambios que se habían producido. La reunión continuó con el anuncio de otros cambios de personal. Dwight Harris fue nombrado jefe del taller de montaje de precisión. También se produjeron cambios en el departamento de suministros. Garrett fue degradado al puesto de jefe superior y en su lugar se nombró a una persona con experiencia procedente de otra planta de Albion Mechanics. Después de la reunión, Mercy se convirtió en el centro de atención. Los compañeros se acercaron a felicitarla, algunos con sinceridad, otros con recelo. Garrett y Odelia abandonaron rápidamente la sala, evitando la conversación. Mercy sintió una extraña mezcla de satisfacción y pesar. No quería su humillación, pero no podía evitar reconocer que, en cierta medida, se había hecho justicia. Una hora después de la reunión, Mercy se encontró con Odelia en el pasillo. La mujer pelirroja parecía alterada y estaba claramente nerviosa. «Señora Witherspoon, quiero decir, señorita», empezó, tartamudeando. «Técnicamente sigo siendo su señora», respondió Mercy con calma. «¿Qué puedo hacer por usted, señorita Pruitt?». Odelia parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras. Finalmente se le escapó. «Solo quería decirle que lo siento. No sabía que Garrett utilizaba tus ideas. Dijo que todos estos proyectos eran diseños suyos». Mercy miró fijamente a la mujer que había arruinado su matrimonio. Odelia parecía realmente avergonzada, pero Mercy no pudo evitar darse cuenta de otra cosa. Ahora que Garrett había sido degradado y humillado públicamente, su atractivo como trampolín profesional había disminuido considerablemente. «No se preocupe por eso, señorita Pruitt», dijo Mercy en tono neutro. «Lo hecho está. Ahora todos tenemos que centrarnos en el trabajo». Asintió a Odelia y siguió su camino, dejándola allí de pie con una expresión de confusión en el rostro. Mercy no sintió ningún deseo de vengarse de aquella mujer. Después de todo, no había sido Odelia quien había jurado lealtad ante el altar 15 años atrás. Aquella tarde, Lansbury llamó a Mercy a su despacho para mantener una conversación privada. «Felicidades de nuevo», le dijo al entrar. «¿Cómo te sientes en tu nuevo cargo?». «Sinceramente, aún estoy intentando asimilarlo», respondió Mercy. «Es una gran responsabilidad. Una que sin duda sabrás manejar». Lansbury señaló la silla frente a su escritorio. «Tome asiento. Tenemos algunas cosas que discutir». Mercy se sentó sintiéndose ligeramente incómoda. Lansbury parecía serio. «Quiero que sepa que el nombramiento no está relacionado con su situación personal con Garrett», empezó. «La decisión se basó exclusivamente en los méritos y los resultados de la auditoría». «Entiendo», asintió Mercy, «y agradezco el enfoque objetivo. Sin embargo», continuó Lansbury, «ha llegado a mi conocimiento que ha habido algunos rumores que Garrett y la señorita Pruitt han estado difundiendo sobre usted en las últimas semanas».
Mercy se puso tensa. Había oído ecos de aquellos rumores, pero trató de ignorarlos. ¿Qué clase de rumores? Sobre tu estado emocional supuestamente inestable. Lansbury sacudió la cabeza. Sobre que vives en un motel, que llegas tarde al trabajo, que no cumples con tus obligaciones. Todo lo cual, por supuesto, contradice los hechos que tenemos. Mercy se sintió amargada. Incluso, después de todo lo que había pasado, Garrett seguía haciéndole daño. No le presté mucha atención, dijo. Los resultados de mi taller hablan por sí solos. Exacto, asintió Lansbury. El pedido canadiense se completó a tiempo gracias a su ingeniería. No solo me impresionó a mí, sino también al Consejo de Administración. Abrió la carpeta que tenía delante. Por cierto, no es la única vez que tus ideas han sido apropiadas por otros. Durante la auditoría, descubrimos al menos otros 3 proyectos que Garrett presentó como suyos, pero que en realidad fueron desarrollados por ti. Mercy no sabía qué decir. Siempre había compartido ideas libremente con su marido, sin pensar demasiado en la autoría formal. Era su éxito común, su carrera común. Al menos eso pensaba ella. No pretendo... No hace falta que pretendas, la interrumpió Lansbury. Los hechos hablan por sí solos, y por eso estás sentada ahora en este despacho como nueva jefa de producción, y no Garrett. Cerró la carpeta y miró a Mercy con una leve sonrisa. Sabe, señora Witherspoon, a veces la vida nos da lecciones extrañas. Hace un mes usted estaba en la calle con $1 en el bolsillo. Hoy eres el segundo hombre de la fábrica después del director. Y esto no es un accidente, sino el resultado de tu talento, trabajo duro y profesionalidad. Mercy sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Aquellas palabras significaban para ella más de lo que Lansbury había imaginado jamás. Gracias, dijo en voz baja. No te defraudaré. Sé que no lo harás, asintió Lansbury. Ahora vete a casa y descansa un poco. Mañana es tu primer día completo en tu nuevo puesto. Thackeray estará por aquí toda la semana para ayudarte con la transición. Al salir del despacho de Lansbury, Mercy respiró hondo. El último mes había sido como una montaña rusa, desde el colapso total de su vida personal hasta un inesperado repunte profesional. Aún no comprendía del todo los cambios que se habían producido, pero una cosa era cierta. Ya no era una mujer indefensa expulsada de su propia casa. Era una profesional cuyos servicios habían sido por fin reconocidos. De camino al aparcamiento, Mercy se encontró con Garrett. Estaba de pie junto a su coche, fumando nerviosamente, un hábito que decía haber abandonado hacía tiempo. Al ver a su ex mujer, se quedó inmóvil, inseguro de cómo actuar. «Enhorabuena por tu ascenso», dijo por fin, con una extraña mezcla de amargura y humildad en la voz. «Gracias», respondió Mercy con sencillez. «Siempre fuiste más listo que yo», admitió Garrett con brusquedad. Pero no quería verlo. Mercy podría haber dicho muchas cosas, sobre la traición, sobre las mentiras, sobre cómo había intentado minar su reputación, incluso después de todo lo que había hecho. Pero en lugar de eso, se limitó a asentir y se dirigió a su coche. Algunas conversaciones no merecían la pena. Sentada al volante, Mercy se permitió recordar por un momento la noche en que todo había cambiado. Cómo había estado de rodillas frente a su propia casa con $1 en el bolsillo, humillada y rechazada. $1 es mucho para una mendiga como tú. Aquellas palabras aún escocían, pero ahora habían perdido su fuerza. 3 meses pasaron como un día. El sol de julio brillaba en el amplio despacho de Mercy, en la tercera planta del edificio administrativo. En ese tiempo, se había sentido completamente cómoda en su papel de directora de producción en funciones. Fallon Thackeray, como le había prometido, la había ayudado durante las 2 primeras semanas y luego se había ido a disfrutar de unas merecidas vacaciones, confiando a su antiguo pupilo la dirección de la planta. Mercy abrió la ventana, dejando entrar el aire fresco de la mañana.
Hoy era un día especial. El Consejo de Administración de Albion Mechanics iba a decidir sobre su nombramiento permanente. Su periodo de prueba llegaba a su fin y los resultados hablaban por sí solos. La productividad había aumentado un 7%, las tasas de desguace habían bajado y se habían firmado 2 nuevos contratos gracias a la finalización puntual del pedido canadiense. Sobre la mesa había un número reciente del periódico local, el St. Albans Chronicle, con un breve artículo sobre la planta y una foto de Mercy inspeccionando la nueva línea de producción. La primera mujer directora de producción en la historia de Albion Mechanics ha llevado a la empresa al siguiente nivel, rezaba el titular. A Mercy no le gustaba la publicidad, pero Lansbury había insistido en esta entrevista, creyendo que era importante destacar la naturaleza progresista de la empresa. Llamaron a la puerta y entró su nueva secretaria, Jennifer. Buenos días, señora Witherspoon. La reunión empezará dentro de 30 minutos. Todos los jefes de departamento han confirmado su asistencia, anunció, poniendo sobre la mesa una taza de café recién hecho. Y el señor Lansbury me ha pedido que lo vea antes de la reunión. Gracias, Jennifer, asintió Mercy, notando la facilidad con que se estaba adaptando a la nueva rutina, el hecho de que ahora tuviera su propia secretaria y el respetuoso señora Witherspoon, de personas que antes la habían visto como una simple jefa de taller. Recogiendo la carpeta con los últimos informes, Mercy se dirigió al despacho de Lansbury, un piso más arriba. En la recepción la esperaba Martha, la ayudante permanente del propietario, que llevaba casi 20 años trabajando con él. «La está esperando, señora Witherspoon», sonrió Martha, pulsando el botón del interfono. «Mercy Witherspoon está aquí, señor». «Hágala pasar», se oyó la voz de Lansbury por el altavoz. Hammond Lansbury estaba de pie junto a la ventana, contemplando el patio de la fábrica. A sus 67 años conservaba una notable energía y claridad de pensamiento. Cuando oyó abrirse la puerta, se volvió y asintió afablemente. «Ah, Mercy, me alegro de verte. Siéntate», señaló una silla junto a su enorme escritorio. «¿Cómo te sientes en el gran día?» «Concentrada», respondió Mercy con sinceridad tomando asiento. «Confío en los resultados de mi trabajo, pero siempre hay lugar para lo inesperado». Lansbury sonrió, volviendo a su silla. «Las sorpresas forman parte del negocio, pero en este caso no las habrá». Cogió una carpeta del escritorio y se la tendió a Mercy. «El Consejo de Administración ya ha tomado una decisión. Enhorabuena, Mercy. Has sido aprobada oficialmente como jefa de producción de Albion Mechanics. Tu período de prueba ha concluido con éxito». Mercy aceptó la carpeta y sintió una oleada de alivio y orgullo. Dentro estaba la orden oficial de nombramiento, firmada por todos los miembros del Consejo, y un nuevo contrato con un sustancial aumento de sueldo y un paquete de beneficios mejorado. «Gracias por su confianza», dijo ella hojeando los documentos. «Y prometo estar a la altura». «Ya lo ha hecho». Lansbury se reclinó en su silla. «Ha hecho usted más en 3 meses que la mayoría de la gente en un año. El contrato canadiense no solo se ha cumplido a tiempo, sino que se ha ampliado. El proyecto de modernización de la línea de envasado se ha completado 2 semanas antes de lo previsto. La rotación de personal ha bajado un 12%, unos resultados impresionantes». Mercy asintió, aceptando los elogios. Había sido un periodo de intenso trabajo. Se había sumergido por completo en sus nuevas responsabilidades, quedándose a menudo en la planta hasta altas horas de la noche y llegando temprano, pero los resultados merecieron la pena. «Hay algo más», continuó Lansbury abriendo un cajón del escritorio. «El premio por el contrato canadiense. La Junta ha decidido que usted merece la mayor parte del mérito por haberlo salvado». Puso un sobre la mesa. Mercy lo cogió sin mirar dentro. Sabía que sería una suma considerable. Esas primas siempre se daban por logros importantes.
Gracias, señor Lansbury. Hammond, corrigió él con una leve sonrisa. Ahora es usted miembro de la alta dirección de la empresa. Podemos tutearnos, aunque solo sea informalmente. Era otro signo de reconocimiento, y Mercy lo apreciaba. Gracias, Hammond. Ahora, Lansbury se levantó, indicando que la parte privada de la conversación había terminado. Es hora de la reunión. Quiero anunciar personalmente su nombramiento permanente a todos los jefes de departamento. Caminaron juntos hasta la sala de conferencias, donde ya estaban reunidos todos los jefes de departamento y los principales directores de planta. Mercy ocupó su asiento habitual a la derecha de la silla de Lansbury. Echó un vistazo a la sala y se fijó en Garrett, sentado en el extremo opuesto de la mesa. Desde que lo habían degradado, rara vez aparecía en esas reuniones, pero hoy, al parecer, había hecho una excepción. Odelia no aparecía por ninguna parte. Durante los últimos 2 meses, había evitado cuidadosamente cualquier situación en la que pudiera encontrarse con Mercy. Corrían rumores por la planta de que había solicitado el traslado a otra rama de la empresa, pero por el momento permanecía en el Departamento de Recursos Humanos de St. Albans. «Buenos días, compañeros», comenzó Lansbury mientras todos tomaban asiento. «Hoy es un gran día. Hace 3 meses nombramos a Mercy Witherspoon directora de operaciones en funciones y a prueba. Hoy me complace anunciar que el Consejo de Administración la ha aprobado por unanimidad en ese puesto con carácter permanente». La mayoría de los presentes aplaudieron. Mercy notó la alegría genuina en los rostros de muchos de los colegas con los que había logrado establecer relaciones de trabajo productivas. Garrett permanecía inmóvil con una expresión pétrea en el rostro. «En estos 3 meses», continuó Lansbury, «la señora Witherspoon ha demostrado exactamente las cualidades que valoramos en un alto ejecutivo: profesionalidad, pensamiento innovador, don de gentes y capacidad para tomar decisiones difíciles en situaciones críticas». Hizo un gesto con la cabeza a Mercy, invitándola a decir unas palabras. Ella se levantó, sintiendo las miradas de todos los presentes. «Gracias por vuestra confianza y apoyo», comenzó. «Estos 3 meses han sido para mí un periodo de intenso trabajo y aprendizaje. Agradezco a todos los jefes de departamento su cooperación y su voluntad de cambio. Juntos hemos logrado resultados impresionantes, y confío en que esto sea solo el principio. Albion Mechanics tiene potencial para convertirse en líder de su sector, y haré todo lo que esté en mi mano para ayudar a materializar ese potencial». Una nueva oleada de aplausos respondió a sus palabras. Mercy se sentó y observó que Garrett había levantado la mano de repente, pidiendo la palabra. «¿Señor Witherspoon?» Lansbury frunció ligeramente el ceño, pero asintió, permitiéndole hablar. Garrett se levantó, echando un vistazo a la sala. Parecía tenso y le temblaban ligeramente las manos. Mercy notó con alarma los signos de la resaca: ojos rojos, piel pálida, un ligero temblor. «Me gustaría hacer un comentario sobre esta cita», empezó, y había una amargura mal disimulada en su voz. «No quiero ser irrespetuoso, pero creo que la Junta debería conocer todos los hechos antes de tomar una decisión definitiva». Se hizo un silencio tenso en la sala. Lansbury frunció aún más el ceño. «La decisión ya está tomada, señor Witherspoon. Pero le escucho». Garrett respiró hondo, como si reuniera fuerzas. «La señora Witherspoon es mi esposa. Quiero decir, pronto exmujer. Estamos en trámites de divorcio». Hizo una pausa mirando directamente a Mercy. «Y creo que su estado emocional es inestable debido a esta situación. Puede parecer centrada y profesional en el trabajo, pero la conozco desde hace 15 años y puedo decir con certeza que no está en condiciones de dirigir una producción». Mercy sintió que se le iba la sangre de la cara. Esperaba que Garrett estuviera descontento con su nombramiento, pero no creía que se atreviera a lanzar un ataque público de esta naturaleza. «Señor Witherspoon», la voz de Lansbury se tornó gélida.
Está acusando a la Junta de incompetencia, de que somos incapaces de evaluar las cualidades profesionales y personales de un director. Garrett parecía preparado para tal reacción. No, señor. Solo estoy proporcionando información que quizá ustedes no tengan. La señora Witherspoon ha dado repetidas muestras de inestabilidad desde nuestra separación. Incluso me ha amenazado. Eso es mentira, dijo Mercy en voz baja pero firme, sin levantar la voz. Nunca he amenazado a Garrett ni de palabra ni de obra. Lansbury levantó la mano, deteniendo el altercado subsiguiente. Señor Witherspoon, si tiene datos concretos sobre la incompetencia profesional de la señora Witherspoon, le ruego que los aporte. Las relaciones personales entre empleados no son tema de discusión en las reuniones de trabajo. Garrett parecía acorralado, pero siguió insistiendo. No es solo personal, señor. Afecta al funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, la decisión con el contrato canadiense fue arriesgada y podría haber sido desastrosa. Modificar una aleación sin pruebas suficientes fue una apuesta que accidentalmente funcionó. Pero la próxima vez, un riesgo así podría acarrear graves problemas. Lansbury negó con la cabeza. Por el contrario, la solución de ingeniería de la señora Witherspoon fue cuidadosamente calculada y probada en el laboratorio. Hemos estudiado toda la documentación. No era un riesgo, sino una innovación basada en un profundo conocimiento de la ciencia de los materiales. Hizo una pausa, mirando atentamente a Garrett. Hablando de riesgos y problemas, el Departamento de Auditoría ha completado una auditoría de todos los departamentos, incluido el de suministros, y los resultados son inquietantes. Garrett se puso visiblemente pálido. ¿A qué se refiere? Lansbury abrió la carpeta que tenía delante. En los últimos 6 meses en que usted ha estado a cargo de la cadena de suministro, ha habido 17 casos de entregas tardías, 9 casos de materiales de calidad inadecuada y, lo que es más inquietante, un deterioro sistemático de las relaciones con los proveedores clave. Sacó varias hojas de una carpeta. Aquí están los comentarios de los representantes de las empresas colaboradoras. Cita: imposible contactar durante las horas de trabajo. Acude a las reuniones sin estar preparado. Se le ha visto varias veces con olor a alcohol durante las negociaciones comerciales. Se hizo un gran silencio en la sala. Garrett estaba con la cabeza gacha, los hombros caídos. Eso es una exageración, murmuró. He tenido una época difícil. Todos tenemos períodos difíciles, señor Witherspoon, dijo Lansbury con rigidez. La cuestión es cómo los afrontamos. La SRA. Witherspoon también atravesaba una crisis personal, pero no afectó a su vida profesional. Al contrario, su rendimiento era sobresaliente. Lansbury cerró la carpeta y miró alrededor de la habitación. Valoro la honradez y la franqueza en nuestra empresa. Si alguien tiene dudas razonables sobre la competencia de algún directivo, incluida la señora Witherspoon, estoy dispuesto a escucharle. Pero esas dudas deben basarse en hechos, no en rencores personales o rumores. Nadie dijo nada. Garrett se hundió lentamente en su silla, con aire totalmente derrotado. En ese caso, continuó Lansbury, considero cerrado el asunto del nombramiento de la señora Witherspoon. Felicidades de nuevo, Mercy. Ahora pasaremos a hablar de los proyectos actuales. La siguiente hora se dedicó a asuntos rutinarios de producción. Mercy participó en la discusión, hizo recomendaciones, respondió preguntas, pero parte de su mente seguía ocupada con el incidente de Garrett. Lo vio sentado con la cabeza gacha, sin participar en la discusión, sumido en sus propios pensamientos. Cuando terminó la reunión, la mayoría de los ejecutivos se quedaron para felicitar personalmente a Mercy por su confirmación. Garrett abandonó rápidamente la sala sin mirar a nadie. Lansbury retuvo a Mercy cuando todos se hubieron dispersado. «Pido disculpas por este desagradable episodio», dijo. No esperaba una reacción así por parte de Witherspoon,
aunque tal vez debería haberlo previsto. No pasa nada, replicó Mercy. Comprendo sus sentimientos. No es fácil ver cómo tu exmujer se convierte en tu jefa. Lansbury la miró detenidamente. Es usted notablemente generosa, teniendo en cuenta las circunstancias. Mucha gente sentiría schadenfreude en su lugar. Mercy negó con la cabeza. Regodearse no ayuda a dirigir a la gente, y no quiero que las relaciones personales afecten a los procesos de trabajo. Es un enfoque inteligente, asintió Lansbury. Pero tenemos que decidir qué hacer con Witherspoon. Tras el incidente de hoy y los resultados de la auditoría, su posición en la empresa es complicada. Mercy dudó un momento. Una parte de ella deseaba que Garrett desapareciera de su vida, pero otra recordaba los 15 años que llevaban juntos, los buenos momentos que venían acompañados de los malos. Creo que hay que darle una oportunidad, dijo finalmente. Si está dispuesto a admitir sus problemas y a trabajar en ellos, quizá pueda volver a trabajar con eficacia. Lansbury pareció sorprendido. ¿Estás sugiriendo que lo mantengamos en la empresa? Aprueba, aclaró Mercy, con el claro entendimiento de que cualquier reincidencia en el alcohol o en los problemas laborales supondría el despido inmediato. Y quizá no en el departamento de suministros, sino donde su experiencia pudiera ser útil sin responsabilidad en decisiones clave. Lansbury asintió lentamente. Eso es inesperadamente generoso, pero respeto su decisión. Después de todo, esta es ahora su área de responsabilidad. Hablaré con él hoy, dijo Mercy. Le ofreceré una opción: aceptar estas condiciones y empezar de cero, o dimitir por voluntad propia con buenas referencias. Me parece justo, aceptó Lansbury. Hágame saber su decisión. De vuelta en su despacho, Mercy pidió a Jennifer que buscara a Garrett y lo invitara a charlar. 20 minutos después, la secretaria anunció que el señor Witherspoon estaba esperando en la recepción. Garrett parecía agotado cuando entró en el despacho. Mercy le señaló la silla frente a su escritorio, pero él permaneció de pie. Si va a despedirme, dígalo sin rodeos. Comenzó sin mirarla a los ojos. Me lo merezco después de lo de hoy. No voy a despedirte, Garrett, replicó Mercy con calma. Quiero ofrecerte una opción. Por fin la miró, con una expresión de sorpresa en los ojos. ¿Opción? Sí. Puedes quedarte en la empresa, pero no en el departamento de suministros. Encontraremos un puesto acorde con tu experiencia, donde puedas ser útil. Pero hay condiciones. Un periodo de prueba de 6 meses, abstinencia total de alcohol durante las horas de trabajo y en los actos de la empresa, nada de ausencias, retrasos o reuniones no preparadas. Garrett parecía estupefacto. ¿Estás sugiriendo que me quede? Después de todo lo que he hecho. Te estoy ofreciendo la oportunidad de enmendarte, aclaró Mercy. No por nuestra relación pasada, sino porque creo que la gente merece una segunda oportunidad si está dispuesta a trabajar en sí misma. Se hundió lentamente en la silla y la miró con una nueva expresión, mezcla de vergüenza y gratitud. No me lo esperaba, dijo en voz baja. Pensé que aprovecharías el momento para deshacerte de mí. Eso habría sido poco profesional. Mercy sonrió ligeramente. Y, francamente, demasiado fácil. A veces es más difícil dar una oportunidad a una persona que simplemente apartarla de tu vida. Garrett guardó silencio un momento, considerando sus palabras. ¿Y la segunda opción? Dijiste que ofrecías una opción. Irme por mi propia voluntad con buenas referencias, replicó Mercy. Si crees que no puedes trabajar en una empresa en la que ocupo un puesto directivo, es comprensible. Lo arreglaremos de forma que no perjudique tu carrera. Garrett respiró hondo y se frotó la cara con las manos. No sé qué decir. Ambas opciones son mejores de lo que merezco. Piénsalo. Mercy le tendió 2 documentos. Aquí tienes las 2 opciones por escrito.
Tienes 24 horas para decidir. Garrett cogió los papeles, todavía sorprendido. Gracias, dijo, poniéndose en pie. Por comprensión, y siento lo de hoy. Ha sido indigno. Mercy asintió, sin decir ni una palabra más. Cuando Garrett se marchó, respiró hondo, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Una parte de ella quería llorar, otra reír aliviada, pero, sobre todo, estaba segura de haber tomado la decisión correcta. La venganza podía reportarle una gratificación instantánea, pero la profesionalidad y la humanidad eran inversiones a largo plazo. A la mañana siguiente, Jennifer le informó de que el señor Witherspoon le había dejado un sobre. Dentro, Mercy encontró una carta firmada de dimisión a voluntad y una breve nota. Mercy, voy a tomar la segunda opción, no porque no aprecie tu generosidad, sino porque me conozco. No puedo trabajar eficazmente sabiendo que todo se lo debo a tu gracia. Algunas cosas son difíciles de superar, y mi orgullo es una de ellas. Gracias por ofrecerme esta oportunidad. Espero poder ser algún día una persona digna de tal trato. Respetuosamente, Garrett. Mercy dobló la nota y la guardó en el cajón de su escritorio. Era la mejor decisión para todos. Garrett podría empezar de cero en otra empresa y ella podría centrarse plenamente en su trabajo sin el recuerdo constante del pasado. Una semana después, Mercy se enteró de que Odelia Pruitt también había presentado su dimisión. Se rumoreaba que había recibido una oferta de una empresa de un estado vecino. Mercy no sintió ninguna emoción especial al respecto, solo era otro capítulo que se cerraba en su vida. Agosto trajo nuevas preocupaciones y nuevas oportunidades. La bonificación por el contrato canadiense permitió a Mercy hacer el pago inicial de una casa pequeña pero acogedora en las afueras de St. Albans. Se mudó a mediados de mes y organizó una pequeña fiesta de inauguración para sus compañeros y algunos amigos, entre ellos Willow, que fue la primera en acudir en su ayuda en un momento de necesidad. ¿Quién iba a pensar?, dijo Willow sentada en la terraza de la nueva casa de Mercy con una copa de vino en la mano, que la noche en que te presentaste en mi motel con $1 en el bolsillo acabaría así. Mercy sonrió mientras miraba a su jardín, donde Dwight y su esposa y Fallon Thackeray y su esposa discutían planes para el césped. La vida está llena de sorpresas, respondió. A veces incluso $1 puede ser el principio de algo más grande. No se trata del dólar, sacudió Willow la cabeza. Es que no te has rendido. Mucha gente se habría rendido, habría culpado a los demás, se habría ahogado en la autocompasión. Tú simplemente te levantaste y seguiste adelante. Mercy pensó en esas palabras. Realmente, aquella noche había tenido que elegir: dejar que la humillación la destrozara o utilizarla como impulso para cambiar. Y había elegido lo segundo sin darse cuenta. El divorcio se hizo oficial a principios de septiembre. Mercy no asistió a la última vista judicial. Tenía demasiado trabajo. El abogado informó de que todo había ido bien. Garrett no había impugnado ninguna de las condiciones. La casa en la que vivían juntos se vendió y Mercy recibió su parte, que añadió a la hipoteca de la nueva vivienda. Aquella tarde se sentó en el porche de su nueva casa a contemplar la puesta de sol. La invadió una extraña sensación de finalidad. Por fin se había cerrado una etapa de su vida y otra estaba cobrando impulso. Sacó del bolsillo $1 arrugado, el mismo que Odelia le había arrojado aquella fatídica noche. Mercy lo guardó como recordatorio del camino que había recorrido. $1 es suficiente para una mendiga como tú. Aquellas palabras ahora solo evocaban una leve ironía. Mercy alisó cuidadosamente la nota y la colocó en el pequeño marco que había preparado de antemano. La colgaría en su despacho de casa, no como símbolo de resentimiento o triunfo, sino como recordatorio de que incluso el momento más duro puede ser el punto de partida de un nuevo comienzo. Porque, al final, lo importante no es lo que nos ocurre, sino cómo reaccionamos ante ello.